Entonces vamos a tener dos temas. Y llegó Javiera Amén. ¿Por qué Javiera Amén? ¿Ese es el segundo nombre? Ya, entonces vamos a hacer la clase que va a tener dos partes. Una de sistema vestibular y el otro de sentidos químicos, ¿ya? Y al finalizar, los resultados de aprendizaje serán que ustedes sean capaces de describir los mecanismos moleculares y celulares de transducción de señales y la codificación para el equilibrio y los sentidos químicos del gusto, olfato y el sensibilidad trigeminal en humanos. Entonces, en el caso del sistema vestibular, tenemos que permite el equilibrio mediante la detección de las aceleraciones angulares y lineales de la cabeza. O sea, aquí la clave es, en realidad, es cómo la cabeza está colocada en relación al resto del cuerpo y también cómo está colocada en relación a la vertical o a la gravedad, ¿ya? Y esta información se entrega hacia el sistema visual para generar una imagen estable y también se entrega hacia el cerebelo, ¿no es cierto? Y otros lugares de control motor para controlar y mantener el equilibrio, para que no nos caigamos al suelo, ¿no es cierto? Sino que logremos mantener el equilibrio. ¿Cómo es? En realidad ustedes ya lo conocen bien esto es una cosa que os conocía de enseñanza media, que el órgano vestibular está colocado en un laberinto óseo, ¿no es cierto?, donde va a ocurrir el laberinto membranoso, que estaría formado por los tres canales semicirculares, el superior, el posterior y el horizontal, que están todos en posiciones perpendiculares, y los dos órganos con otolitos, el utrículo y el sáculo, como se ve ahí, ¿no es cierto?, en el esquema. Están todos conectados y todos permiten entonces, a través del movimiento de los cilios, de las células ciliadas, ya generar señales aferentes hacia la vía vestíbulo-cocleares, ¿ya? Y eso nos va a permitir entonces mantener el equilibrio en distintas condiciones. En condiciones estáticas, por ejemplo, sería el utrículo y el sáculo. En condiciones de aceleración, nos permite, va a depender si es aceleración lineal o angular, ¿no es cierto? Si es la aceleración angular, ¿no es cierto?, nos ayuda los canales semicirculares. Si es aceleración lineal, nos puede ayudar el utrículo y el sáculo, ¿no es cierto?, en relación a la posición de la cabeza respecto de nuestro cuerpo. Ya, la inervación, ahí se ve, ¿no es cierto?, está inervado por el octavo par auditivo o el vestíbulo coclear, ¿ya? Y se muestran, ¿no es cierto?, estas porciones del nervio auditivo del par craneal octavo, que está inervando la cóclea, y después tenemos las otras porciones, ¿no es cierto?, que están inervando los otros sectores acá del sistema ventricular, ¿no es cierto? Acá tenemos el conducto endolinfático y los canales semicirculares superior, posterior, horizontal, y los órganos con otolito, utrículo y sáculo. Todos están bañados por la endolinfa, ¿no es cierto? Y tenemos que considerar que en general la endolinfa tendría como una especie de inercia, es decir, cuando se mueve el hueso, va a mover al sistema membranoso también, con él, ¿no es cierto? Pero lo que no se va a mover inmediatamente y va a generar una pequeña inercia es la endolinfa, que se va a quedar en posición. Y después, cuando sigue rotando la cabeza y sigue rotando la membrana, recién ahí el sistema endolinfático va a rotar también. Entonces, primeramente vamos a tener una activación. Por ejemplo, si rotamos la cabeza a la derecha, vamos a activar los canales semicirculares de la derecha, ¿ya? Inicialmente, porque se va a producir una deflexión de los estereocilios sobre el quinocilio, que lo vamos a ver enseguida en una imagen para entender cómo ocurre este proceso, ¿ya? Entonces, los canales semicirculares están formados por una cúpula, ya, por un ensanchamiento, un abultamiento, ya, que donde está, en esa ampolla estaría la cúpula, que es una masa gelatinosa, ¿no es cierto?, que se muestra acá, y en la cual están embebidos los cilios, las células ciliadas, ¿ya? Y el más largo sería el quinocilio y los más pequeñitos serían los estereocilios. Y aquí sería el epitelio sensitivo, donde están las células ciliadas, ¿no es cierto?, hacia acá, hacia abajo. Aquí está la célula ciliada, y arriba están los estereocilios. Como se ve aquí en esta amplificación, que no se ve tan buena, pero en realidad trata de mostrar eso un poquito, que los estereocilios son más pequeñitos y el quinocilio es mucho más largo, ¿ya?
Como ustedes se dan cuenta, el quinocilio está absolutamente metido adentro de la cúpula, ¿ya? De esta parte gelatinosa. En cambio, los estereocilios están pegados unos a otros con una especie de resorte, y el último estereocilio está pegado también como una especie de resorte al quinocilio. Entonces están todos asociados mecánicamente. Y cuando el estereocilio se mueve hacia la izquierda, los estereocilios se mueven también hacia la izquierda. Si el quinocilio se mueve hacia la derecha, los estereocilios también se van a mover hacia la derecha. La clave de esto es que cuando el quinocilio se mueve hacia, por ejemplo, hacia la derecha, hacia mi derecha, ¿no es cierto?, hacia acá, va a generar una tensión sobre los estereocilios. Y esa tensión va a estirar ese resorte y se va a abrir. Como que se va a destapar el estereocilio, que tiene un canal iónico en la punta. Y ese canal iónico es un canal de potasio, y por lo tanto, como acá en la endolinfa tenemos más concentración de potasio, el potasio va a ingresar, ¿no es cierto?, y se va a producir una despolarización dependiente de potasio. Y una vez que eso ocurre, se va a despolarizar la membrana y se va a producir una apertura de los canales de calcio dependientes de despolarización. Entonces va a entrar calcio y eso va a generar la liberación, ¿no es cierto?, de un neurotransmisor que va a permitir que se va a generar un potencial de acción hacia la vía aferente, sensitiva, ¿ya? Y va a llevar la información aferente. Entonces tenemos que en la rotación de la cúpula, esta se desplaza en la misma dirección de la rotación, porque la cúpula es gelatinosa, entonces se desplaza igual que se desplaza el hueso y el laberinto membranoso. La cúpula también se desplaza, ¿no es cierto? Pero la endolinfa, por su inercia, se queda en su lugar. Ya la endolinfa, el líquido que está aquí en azulito. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que se arrastre la cúpula sobre la endolinfa y activa las células ciliadas si los estereocilios se curvan hacia el quinocilio. ¿Cierto? Si logramos eso, entonces podemos abrir el canal y activar a la célula ciliada. Para que ocurra eso, tendría entonces que el movimiento ocurrir hacia acá, ¿no es cierto? Un movimiento en esta dirección. Si se ocurre el movimiento en esta dirección, entonces el quinocilio se va a activar, ¿ya? Y sabemos que también por la organización que tiene las células ciliadas, cuando la cabeza gira a la izquierda, se van a activar los canales semicirculares izquierdos, y viceversa. Si la cabeza gira a la derecha, se van a activar los canales semicirculares de la derecha. Y eso ayuda un poco a facilitar un poco la comprensión del proceso de cómo se activan. Pero lo que sería más interesante es entender por qué se activan, ya que lo que vamos a tratar de entender en estos otros gráficos que está acá. Aquí se muestra una hipótesis de un mecanismo de transducción, ya que es una hipótesis, yo no sé qué tan probada está, no me parece que esté tan bien probada. La hipótesis sería que aquí están los resortes, aquí están los estereocilios, ¿no es cierto? Y acá, hacia acá estaría el quinocilio. En esta parte de acá sería el quinocilio, ¿ya? Entonces, cuando se deflectan los estereocilios hacia el lado que no genera tensión, se cierra el canal. Pero cuando se deflectan hacia el otro lado, hacia el lado que se pueda abrir el canal, entonces se abriría el canal y se produciría una corriente, ¿ya? Y que esto estaría relacionado con unas proteínas motoras que caminarían sobre la actina. Es decir, se está pensando en la posibilidad de que exista una miosina, un motor molecular miosina, que caminara sobre la actina y que fuera tensando el resorte hasta que abre el canal iónico dependiente de estiramiento, ¿ya? Pero esta es una hipótesis, no sé qué tan probada está. En realidad está mejor visto esta otra hipótesis, que en realidad lo que va a ocurrir es que efectivamente se pueden deflectar los estereocilios y se puede generar una corriente de potasio, ya que sería un poco más simple de comprender. Una vez que existe ese fenómeno, ¿no es cierto?, de la entrada de potasio y la despolarización, eso va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje, y eso va a generar entonces la entrada de calcio hacia la célula.
¿ya? Ingresando entonces y produciendo los cambios que puede generar, que uno de esos cambios es posiblemente la liberación de vesículas con un neurotransmisor, y que puede activar a la neurona que sigue, ¿no? Entonces, a la siguiente neurona que se va a activar. Ya. Ahora, volviendo a los canales semicirculares como están colocados, ya sabemos que están perpendiculares entre ellos. Y en cierta forma, de esa manera, cubrirían todos los ejes posibles de rotación que podemos hacer con la cabeza. Y podemos de esa manera, cuando se mueve la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o haciendo un giro, ¿no es cierto? Va a ir detectando hacia dónde está la cabeza, en cualquiera de las posiciones. Lo otro interesante también es que tiene que haber un sistema en el cuello, ¿ya? Receptores de estiramiento que deben estar en el cuello y propios sectores seguramente, que tienen que inhibir la percepción del movimiento, porque imagínense qué pasaría si siempre que estamos sentados y movemos la cabeza solamente, se activara todo el sistema diciendo, hoy me voy a caer hacia adelante. Tiene que haber un inhibidor. Entonces, probablemente en nuestro sistema motor, de control motor, tiene aferencias, ¿no es cierto?, de los propios receptores musculares que están en el cuello que permiten indicarle al cerebelo y a todas las vías motoras que estamos equilibrados y que es solamente la cabeza la que se está moviendo, ¿no es cierto? Porque se tensó el cuello. Y entonces los músculos del cuello, al mover la cabeza, van dando información sobre qué músculo está contraído y que por lo tanto no me estoy cayendo, no me estoy cayendo hacia adelante, no me estoy cayendo para atrás, estoy bien. Pero es diferente si los músculos están relajados y yo voy así, ¿no es cierto? Y me estoy cayendo, porque no hay ninguna señal inhibitoria que salga de los propios sectores del cuello para que indiquen que no me estoy cayendo, ¿ya? Entonces hay un juego bien bonito del cuello, digamos, de los receptores sensitivos del cuello, que va indicando que en realidad no nos estamos cayendo, que en realidad estamos solamente moviendo la cabeza, ¿ya? Y el cuerpo está en equilibrio, ¿ya? Es como una percepción correcta de, ¿no es cierto?, de la posición del cuerpo. Bueno, sabemos que tiene, ¿no es cierto?, esta ampolla o esta dilatación, donde está ¿no es cierto?, la cúpula, y donde están embebidos los estereocilios y el quinocilio, ¿ya? Después de acá viene la sinapsis con la fibra nerviosa aferente, ¿ya? Y el penacho ciliar. ¿Ya? Entonces, en esta ampolla contiene células ciliares vestibulares cubiertas por una masa gelatinosa que sería la cúpula. Y ya sabemos que entonces el movimiento de la cúpula, el movimiento del material membranoso, el movimiento del hueso, el laberinto óseo y el laberinto membranoso, va a ocurrir siempre en paralelo, van a ir juntos. Lo que no va a ir junto es la endolinfa, ¿cierto? La que va a tener una inercia y se va a ir quedando. Entonces se queda en su lugar y eso hace que se deflecte, dependiendo de la dirección del movimiento, ¿no es cierto?, este penacho de los cilios se deflecte hacia la derecha o hacia la izquierda. Y aquí va a depender también de dónde está el quinocilio. Supongamos que el quinocilio esté hacia mi derecha, hacia la derecha del que está mirando la pantalla, ¿no es cierto? Si se deflecta hacia allá, ¿no es cierto?, en la cúpula, entonces los estereocilios se van a acercar hacia allá y va a haber una tensión. Si deflecta hacia la izquierda y el quinocilio está al lado derecho, entonces no va a ocurrir apertura ni excitación, ¿ya? Sino que va a ocurrir cierre, porque va a estar justo el quinocilio cerrando los tensores. Pero si se mueve hacia el lado que está el quinocilio, entonces le va a llegar, ¿no es cierto?, la endolinfa para acá y se va a producir la activación del canal. Ya, para lograr entender esto, ¿no es cierto?, les traje este esquema que está acá, ¿ya? Este esquema sería una visión de dónde estaría el quinocilio y el estereocilio, ¿ya? Y miren, y lo puse aquí en la cabeza de la persona para que lo tuviéramos con mayor claridad. Entonces, siempre el quinocilio, supongamos del canal semicircular horizontal, izquierdo y derecho, ¿ya? El quinocilio está hacia medial, ¿ya? Eso es la clave, ¿ya? El quinocilio está hacia medial y los estereocilios están hacia afuera, ¿ya? Listo, entonces ahora tenemos claridad. Supongamos que rotamos hacia la izquierda, ¿ya? Supongamos que rotamos a la izquierda, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la endolinfa va a quedar retenida y va a ser como que si se estuviera moviendo a la derecha, ¿ya? Y miren lo que va a pasar. ¿Qué canal semicircular si yo me roto a la izquierda? ¿Qué canal semicircular los estereocilios se van a acercar?
Recuerden que va a ir rotando para acá, la endolinfa va a ir rotando hacia allá. Entonces, una endolinfa que rota hacia la derecha va a hacer activar el canal semicircular izquierdo. ¿Por qué? Horizontal izquierdo. Porque como va rotando para acá y el quinocilio se va a ir a tender a mover hacia ese lado, hacia la misma derecha, y los estereocilios van a ser arrastrados por el quinocilio, eso va a abrir el resorte. Entonces, en este caso, el resorte que tiene el quinocilio con el estereocilio va a permitir la apertura de los canales de potasio. En cambio, en este otro no, porque se va a mover el quinocilio hacia los estereocilios y no lo va a estar jalando, sino que va a estar aplastándolos. Lo va a aplastar y el resorte va a quedar cerrado. ¿Se entiende? Esa sería la clave de por qué se activa al rotar a la izquierda, por qué se activa el canal semicircular izquierdo en el inicio de la rotación. Ojo con eso. Porque si la cabeza siguiera rotando hacia la izquierda, en algún momento se va a acabar la inercia que tiene la endolinfa y entonces se va a inactivar el canal semicircular izquierdo. ¿Por qué? Porque van a ver, la endolinfa va a estar rotando a la misma velocidad que la cúpula, que el laberinto membranoso y que el laberinto óseo. ¿Se entiende esto? ¿Quién lo entendió? A ver, que lo pudiera explicar con sus palabras. ¿Está muy difícil de entender esto? Sí, profe, a mí me costó harto. O sea, es que me complica eso de que me confundo cuando se habla de rotación de la cabeza a la izquierda y bueno, la endolinfa rota hacia el otro lado. Pero me complica eso de que si acerco los estereocilios al quinocilio, se abren y si no se cierran. Entonces, por ejemplo, si yo los hago más cerca, o yo creo que con la endolinfa lo entendería más si fuera el quinocilio el que se desplazara y los estereocilios no, sino que se desplazaran como porque el quinocilio se desplazó. Bueno, en realidad yo creo es posible que las dos fuerzas lo desplacen, pero lo importante es que cuando el quinocilio se desplaza, jala a los estereocilios, como que los tira del resorte, como que lo tira. ¿Ya? Esa sería como la visión mental. Yo tengo un gigante, que es el quinocilio, que tiene encadenado a los estereocilios con unas cadenas. Y después el gigante va y le llega, ¿no es cierto?, este flujo endolinfático, y el gigante se mueve hacia el lado. Y al moverse hacia el lado, levanta la tapa del canal iónico de los estereocilios que están pegaditos. ¿Ya? Esa es la visión que uno tiene. Al revés, si el líquido fuera para el otro lado, el gigante va a girar hacia los estereocilios y en vez de abrir la tapa del canal, lo va a cerrar y va a mantener inhibido el canal. Entonces aquí estos canales se van a mantener inhibidos porque el gigante cae sobre los enanos y cierra el canal. En cambio, en este caso, el gigante cae hacia el otro lado de los enanos. No cae hacia los enanos, sino que va hacia acá, porque la endolinfa se mueve para acá, en relación al laberinto membranoso y en relación a la cúpula. ¿Ya? Entonces, al caer hacia acá, jala a los otros, los jala y levanta la tapa del canal. Levanta la tapa. En esta posición, estando a la izquierda, si la rotación de la cabeza va a la izquierda, la endolinfa va a la derecha, ¿no es cierto? Y si la endolinfa va a la derecha, entonces se produce la activación del canal semicircular horizontal izquierdo. No sé si sirve la explicación. Ya, se lo Ah, voy a ya. explicar con mis palabras a ver si lo entendí. Ya, explícalo con tus palabras, que eso Ya, ayuda, porque eso es bien pedagógico, que uno diga las cosas. ¿Ya? ya. Entonces, voy a tomar la perspectiva desde la parte de la izquierda de la cabeza, ya esos quinocilios y Ya, estereocilios de la izquierda. ya, muy Entonces, bien. si yo roto la cabeza hacia la izquierda, voy a mover la endolinfa a la derecha. Y en la parte de los quinocilios y estereocilios de la izquierda, va a empujar hacia medial. La endolinfa va a empujar hacia medial el quinocilio y los esterocilios, lo que va a provocar la Exacto. apertura de los canales de Sí, potasio. sí, eso es Ya. correcto. Ah, ya. Y por el caso contrario en la otra parte, Claro, que en claro. realidad como que se van a empezar a apertujar, se van a juntar. Se apretujan. Cuando se apretujan, depende de dónde quedó el quinocilio. Si el quinocilio quedó
hacia medial, entonces ahí se produce la activación. Si el quinocilio se va alejando de medial, ya no sirve, porque ahí ya no, ahí está aplastándolo nomás. Por ejemplo, si este quinocilio que está aquí se moviera hacia acá, por una rotación, ¿no es cierto? Lo apretaría nomás, no lo abre, pero como se mueve hacia el otro lado, lo jala. Lo mismo en este otro. Si este quinocilio se fuera hacia a medial, abriría y destaparía. Si fuera hacia afuera, cerraría y apretujaría, como dices tú. ¿Te das cuenta? Ya, profe, ahora sí que sí Eso es, entendí. muy bien. Qué bueno, Máximo, bien tu intervención. ¿Ya? Ya, esta es la clave. Ahora, esto va a ocurrir así también para los otros canales semicirculares, ¿no es cierto? El vertical y el otro canal, ¿no es cierto? Así que los tres tienen a los quinocilios colocados en posiciones de tal manera que permiten, ¿no es cierto?, lograr esta idea de la inercia, ¿ya? Pero mucho más fácil entenderla con uno solo, ¿ya? Profe, y Ahora, cuando, ¿cómo lo muestra el Contanzo? Lo cual siempre es bueno mirar, ¿no es cierto?, cómo lo muestra, porque como lo muestra de una manera muy pedagógica. Así que aquí tenemos de nuevo la misma idea, ¿no es cierto? Tenemos la célula ciliada con su cúpula que se va a mover, recordemos, siempre es clave esto, la cúpula se va a mover junto con el laberinto membranoso y el óseo, ¿ya? Ya, y el quinocilio va a estar embebido en esta cúpula, ¿no es cierto?, en esta gelatina, y los estereocilios van a estar encadenados al quinocilio. Ya, así tenemos que verlo, ¿no es cierto? Aquí tengo la fibra aferente, recordemos que entra el potasio, despolariza, entra calcio, libera el neurotransmisor y se activa la fibra nerviosa vestibular aferente. Ya, todo eso va a pasar, pero ahora veamos cómo va a pasar cuando se está rotando, ¿no es cierto? Supongamos que aquí vamos a rotar, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, en sentido antihorario, ¿no es cierto? Esa sería un poco la idea de la giro a la izquierda antihorario, ¿no es cierto? A la derecha iríamos girando así en sentido horario, como el reloj, pero vamos al revés del reloj, antihorario. Ya, entonces aquí tenemos la ampolla derecha, el canal semicircular horizontal derecho, y aquí tenemos el canal semicircular horizontal izquierdo. ¿Ya? Y acá, entonces, se muestra claramente la dirección de la rotación, que va así, ¿no es cierto? Y la endolinfa va rotando en términos proporcionales, ¿no es cierto? Y referenciales, opuestos al movimiento de la cabeza. Porque en realidad no es que rote, sino que en realidad es que se mantiene ahí. No es que vaya rotando, sino que simplemente se mantiene. Pero para efectos de la fuerza de cizallamiento, ¿no es cierto? Es como si fuera rotando para ese lado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, como, ¿no es cierto? Como el va rotando hacia acá, ¿no es cierto? Se va a producir entonces la cúpula va a tender a moverse, ¿no es cierto? Por la inercia, por la misma inercia, a moverse hacia el lado medial, y como se dan cuenta aquí se está moviendo hacia medial, y eso va a generar entonces la activación de este canal semicircular horizontal izquierdo, porque la cabeza se va moviendo hacia la izquierda. En cambio, en el otro lado, ¿qué va a pasar? Que el quinocilio se va a mover hacia lateral, hacia afuera. Y al moverse hacia lateral, el gigante cae sobre los enanos y no tira la cadena, sino que las cadenas se cierran y se van cerrando. Entonces aquí tenemos la explicación, una explicación que es bastante práctica, yo diría, de cómo es que va ocurriendo este fenómeno, ¿ya? Cómo se va sensibilizando y va ocurriendo este fenómeno. ¿Queda más claro con este esquema, no? Sí, profe, se entiende mejor. ¿Se entiende mejor? Ya, Lisette, entonces ya que la entiende mejor, explícanos. A ver. Ya, cuando uno mueve la cabeza hacia la izquierda, la endolinfa se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Después, con respecto a los quinocilios, esto ya, el de la izquierda, el quinocilio se movería hacia medial y estaría tirando a los estereocilios. Claro, cuando va a medial, Entonces, ¿qué hacer eso? Siempre que va a medial, estira los quinocilios. Esa es la cosa. ajá, Y tira la cuerda, tira la cadena. Eso. claro, tira a los enanitos. Los enanitos. Entonces, ahí se produce la espolarización y se excita. Mientras que en el lado izquierdo, el quinocilio estaría aplastando a los enanitos, a los estereocilios.
Entonces esto produce que se hiperpolarice y se inhiba. Eso fue Ya, lo que el entendí. último quisiste decir derecho. Yo entendí que dijiste derecho. Sí. Ay, no sé ¿Profesor? qué dije. Ya, No, ya, no ya. importa. Está bien, se entiende perfectamente. Muy bien, ya, bien Profesor, listo. una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué ocurre si el fenómeno de hiperpolarización? Sabemos que se están aplastando, pero ¿por qué está ocurriendo la hiperpolarización si no sé si habrá una corriente de potasio o no hay? No, porque en este caso las corrientes de potasio serían corrientes depolarizantes. Acuérdate que estamos con potasio en mayor concentración en el Exacto. extracelular acá. ¿Ya? Entonces, al haber potasio como al no haber corriente de potasio, ¿por qué se está hiperpolarizando? Si no hay ninguna corriente. Yo creo que el concepto acá no es que existan más corrientes, el concepto de ser que en estado sin activación está hiperpolarizado. Yo creo que ese es el concepto, ¿ya? No veo que Ah, ya. no veo que el proceso lo hiperpolarice, por sí, sino que en condiciones normales está hiperpolarizado, pero en Y condiciones activadas se despolariza. Yo creo que porque así sobre los sería como canales se está deberíamos manejar, despolarizando. Ah, ya, bueno, ahora sí se entiende mejor, ¿vale? gracias. Eso, ya, muy bien. Ya, entonces, ahí tenemos también el mismo fenómeno va a ocurrir ahora, pero con los órganos otolíticos. Exactamente el mismo fenómeno. Pero ahora va a depender de hacia dónde se mueva, ¿no es cierto?, los cilios, los estereocilios, en relación al quinocilio y en relación a la posición anatómica que presenten el utrículo, el sáculo y la ampolla, ¿ya? Entonces, eh, acá tenemos, ¿no es cierto?, cuál dirección debería seguir la fuerza de cizallamiento, en este caso, de las piedras otolíticas, ¿no es cierto?, para generar activación de este órgano que está aquí, ¿ya? La activación va a ser en esta dirección. ¿Y por qué está en esta dirección? Porque el quinocilio está hacia la izquierda, ¿ya? Como se muestra en este gráfico. Lo cual podríamos decir, si fuera el canal semicircular horizontal, sería hacia medial, en los dos casos, en el izquierdo y en el derecho, ¿ya? Entonces, supongamos que sea ese y que entonces voy a tener hacia medial siempre el mismo fenómeno. Pero ahora lo vamos a extrapolar, esta posición de los quinocilios respecto al estereocilio, ¿ya? Lo vamos a extrapolar ahora hacia los órganos con otolitos, ¿ya? Que tendríamos el sáculo y el utrículo, ¿ya? Y estos van a tener distintas posiciones, ¿ya? Como se muestra acá, ¿ya? La mácula utricular o la mácula sacular, ¿ya? Y estos van a estar en estas, ¿no es cierto?, grandes cavidades que van entre medio de los canales semicirculares, ¿ya? Y su objetivo en este caso sería simplemente detectar las aceleraciones lineales. Entonces, esas aceleraciones lineales son aquellas que el canal semicircular no va a detectar porque no va a haber un movimiento relativo de la cabeza sobre el cuerpo, ya no va a haber ese efecto, sino que va a haber ahora una posición estática, ¿ya? Y la posición estática me la va a informar estos receptores, ¿ya? Entonces, vamos a mirar qué posiciones tienen para tratar de entender un poquito cómo es que van a dar la información, ¿ya? Bueno, en primer lugar, la estructura que tienen estos órganos, ¿ya? Son dos órganos, ¿no es cierto?, con otolitos sensibles a la aceleración lineal. Y la selectividad están inversos en esta masa. Ahora, en vez de estar inversos en la gelatina de la cúpula, las células ciliadas van a estar inmersas en esta capa ¿no es cierto?, de piedras o de otolitos, que en el fondo son cristales de carbonato de calcio, ya que tienen un mayor peso específico que la endolinfa, y van a cubrir la mácula, ¿ya? Entonces, los movimientos o aceleraciones lineales serían detectados por la cizalla de la membrana otolítica más pesada por sobre encima de la mácula. Esto va a inclinar los estereocilios, va a activar o va a inhibir, dependiendo de para dónde lo mueva. Por ejemplo, si el movimiento va en sentido opuesto al primer punto donde está el quinocilio, entonces va a inhibir. Si va en dirección hacia donde está, como acercándose al quinocilio, entonces lo va a activar, ¿ya? Hacia medial. Entonces, visto de una manera diferente, ahí estaría el ejemplo de una activación, ¿ya? Por ejemplo, si sabemos que el quinocilio está hacia la izquierda del dibujo, ¿no es cierto? Están todos hacia la izquierda.
Y después, ojo, cuidado, que aquí estamos justamente en una parte central, y después fíjense que la orientación que tienen los quinocilios cambia desde este punto central. Ya, en este punto central tengo un quinocilio que está acercándose al centro, que se llama estriola, esta línea, la línea central. Y acá tengo en el lado izquierdo, voy a tener quinocilios acercándose a la estriola. En el lado derecho, voy a tener quinocilios también acercándose a la estriola. Entonces están en imagen especular los quinocilios orientados respecto del surco central que se llama estriola. Entonces, por ejemplo, si se inclina estáticamente hacia la izquierda, entonces los canales semicirculares que están, ¿no es cierto?, hacia la derecha, mi lado derecho, se van a activar, y los canales las células ciliadas que están hacia el lado derecho se van a activar porque están el movimiento relativo de las, ¿no es cierto?, de las otoconias va acercándose al quinocilio. En cambio, en este otro sector, el movimiento relativo se va alejando del quinocilio. Entonces, en este lado ¿no es cierto?, de la estructura, voy a tener inhibición de estas células ciliadas, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 van a estar inhibidas y estas otras 5 o 6 van a estar activadas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Y lo otro que empieza, digamos, a complicar todavía un poco más la situación es que estos órganos, ¿no es cierto?, con otolitos, no son planos, ya no están en un plano, sino que tienen una posición angulada también, ¿ya? Entonces le permite de esa manera cubrir un poco más prácticamente todas las orientaciones posibles de aceleraciones verticales, ¿ya? Ya, eso. Profesor, no entendí muy bien por qué 5 se activan y 5 se inhiben. No entendí bien esa parte, perdón. Mira, trata de concentrarte en la línea más larga. La línea más larga de cada uno de las células ciliadas es el quinocilio. Y si te das cuenta aquí, la línea más larga va hacia... Vamos a hacer una línea imaginaria aquí, ¿ya? Esta como invaginación que hay pequeñita de esta capa de otoconias se llama estriola, ¿ya? Entonces vamos a decir que las células ciliadas de este lado tienen su quinocilio más cerca de la estriola que los estereocilios, ¿ya? ¿Me entiendes? Los del lado izquierdo, estas 5 células del lado izquierdo, tienen su quinocilio más cerca de la estriola. En Ya cambio, ahí estas lo otras estoy viendo. 5 células ciliadas que están acá tienen su quinocilio también mirando a la estriola, pero en una posición justamente opuesta. Como espejo, por ¿Ya? así decirlo. ¿Te das cuenta? Estos están como que todos los quinocilios están como apuntando hacia un centro, este centro que está acá. Pero la gracia de esto es que cuando se mueva estáticamente, como en este caso, los que están a la izquierda van a generar una inclinación del estereocilio que va a abrir y va a tirar a los enanitos, y va a abrir la compuerta, va a abrir los canales. En cambio, en este otro caso, es el quinocilio que va a caer encima de los estereocilios, entonces los va a cerrar. Para este lado, este movimiento cierra estos que están acá, estos quinocilios cierran los canales de estereocilio. En cambio, en este otro movimiento, el gigante se cayó antes y jaló a los enanos y le abrió la tapita del canal. ¿Se entiende? Aquí se abre la tapa del canal, aquí se cierra la tapa del canal. El gigante cae encima y lo aplasta. Acá el gigante cae antes y los tira. En este lado. ¿Me entienden? En el lado derecho, el gigante cae antes, porque está apuntando hacia acá. Si fuera al revés, si el movimiento fuera al revés, se inhibirían estos y se activarían estos de acá. ¿Se entiende? Sí, ahora sí se entiende. Mucho mejor, muchas gracias. Ya. Bueno, esto es difícil porque en realidad esto tiene que uno imaginárselo, ¿ya? Hay que imaginárselo y por eso yo sé que a todos ustedes les gusta ¿cómo se llama? La película del anillo, Señor de los Anillos, donde salen unos gigantes, ¿no es cierto? Y que andan ahí matando a toda la gente y a todos los monstruos que están ahí. Ya, pues, ese gigante es el que está tirando, ¿no es cierto?, a los enanos con una cadena. Entonces, esa idea en la cabeza yo creo que sería bueno que uno la mantenga. Si el gigante se cae y lo aplasta, no se abre. Si el gigante se cae primero y lo jala, abre los canales, ¿ya? Ese es un poco el concepto.
Ya, entonces, para seguir tratando de comprender esto un poquito, en posición erecta, ¿no es cierto?, las piedras estarían más o menos estáticas, ¿no es cierto?, no se sentiría nada. En cambio, si yo, por ejemplo, subiera en un ascensor, pudiese eventualmente tener algún tipo de aceleración estática, ¿ya? Y eso podría percibirse. Entonces, cuando la cabeza está erecta, sin inclinación, ¿ya?, la mácula del utrículo está orientada horizontal y el sáculo estaría vertical, ¿ya? Entonces el sáculo está en posición más vertical y el utrículo estaría en posición más horizontal. El movimiento de la cabeza hacia adelante va a generar excitación del utrículo del mismo lado, ¿ya? Y el movimiento de la cabeza hacia atrás o medial causaría inhibición del utrículo ipsilateral, ¿ya? Y el sáculo responde a los movimientos de la cabeza en todas las direcciones. Entonces, aquí tenemos un poco la visión de cómo podríamos censar los movimientos, ¿no es cierto?, dependiendo de la posición que tienen los canales semicirculares y la posición que tiene el utrículo y el sáculo, ¿ya?, en relación a las líneas medias o las líneas anteriores y posteriores de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Acá vamos a ver simplemente un ejemplo de qué va a pasar si me inclino hacia atrás, ¿no es cierto? Se va a inhibir el utrículo, se va a activar el sáculo. Si me inclino hacia adelante, se activa el utrículo y se activa el sáculo. Si me acelero hacia adelante, se activa el utrículo y el sáculo, y si desacelero, se inhibe el utrículo y se activa el sáculo, ¿ya? Esa sería la combinación de posibles, pero en realidad es más que esto, ¿ya? Porque en realidad también sabemos que tienen posiciones de diferente forma también más encima las máculas del utrículo y el sáculo. Entonces, hay más que esto, pero con esto ya es más que suficiente, ¿no es cierto? Tener una visión de cómo se activa y cómo se inhibe. Bueno, y para ir completando un poco la visión, tenemos las vías aferentes, ¿no es cierto?, vestibulares, que se proyectan hacia los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo, y tendríamos núcleos, estas aferencias hacia núcleos vestibulares mediales, superior, lateral e inferior, ¿ya? Y los núcleos vestibulares medial y superior recibirían aferencia de los canales semicirculares a través del fascículo longitudinal medial. Y el núcleo vestibular lateral recibiría aferencia del utrículo del sáculo y los proyectan hacia la motoneurona de la médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal lateral, lo cual contribuye a mantener el reflejo postural, ¿ya? Tal como les había comentado yo, que existe toda esta información, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando uno mueve la cabeza, va a estar entregando información hacia el utrículo y el sáculo, ¿no es cierto?, para que informe sobre cómo está la cabeza en relación al cuerpo, ¿ya? Y en el, ¿no es cierto?, en relación a los núcleos vestibulares inferiores, este recibe aferencia del utrículo, sáculo y de los canales semicirculares, y se proyectan hacia el tronco encefálico y el cerebelo a través de los fascículos longitudinal medial, ¿ya? Ahora, en relación a los reflejos vestíbulo-oculares, ¿ya? Sabemos uno de los reflejos más importantes sería, en este caso, el nistagmo, ya, porque tiene mucha utilidad desde el punto de vista clínico también, ¿ya? Entonces, el nistagmo es el movimiento de los ojos en respuesta a la rotación de la cabeza, ¿ya? Y primero, el nistagmo va a tener un movimiento lento, ¿ya?, que se opone a la rotación de la cabeza, que sería un movimiento compensatorio, con la idea de mantener un punto constante, y yo quiero mantener un punto constante para mantener el equilibrio, no perder el equilibrio, ¿ya? A mí me pasa que, por ejemplo, yo cierro los ojos y inmediatamente me puedo caer, porque no tengo buen equilibrio por mi alteración que yo digo, ¿no es cierto?, mi distrofia. Y tengo poca fuerza, entonces me cuesta mantener el equilibrio. Así que yo cerrar los ojos, olvídese, yo no puedo cerrar los ojos. Pero me ha pasado una cosa divertida. Cuando he estado en lugares donde sé que está plano la vereda, me relajo, me genera un relax. Y sentí ese relax una vez, me percaté de ese relax estando caminando en Alemania, en Múnich, y después en Berlín, y me da cuenta que las veredas eran totalmente planas, absolutamente planas. Que no es lo que acá, nada que ver acá, porque acá uno camina por una vereda y hay hoyos por todos lados. Entonces hay que estar haciéndole quita a los hoyos, a la caca de los perros, en fin, de todas las cosas que aparecen ahí, ¿no es cierto?, en el camino.
En cambio, allá la vereda era muy ancha y después más encima al lado de la vereda había un sector para la bicicleta. Entonces, ya, iban por la bicicleta y nosotros íbamos por la vereda. Pero la vereda era tan plana que yo me daba cuenta que por fin podía no fijar la vista al suelo. Y yo siempre ando mirando al suelo para equilibrarme. Y fíjense que me sentí muy relajado, porque sentí que no tenía que estar usando energía para equilibrarme, sino que yo sabía que la siguiente pisada iba a estar bien, que iba a estar bien, que no iba a perder el equilibrio porque iba a pasar un pequeño relieve, un pequeño, ¿no es cierto?, sobresalto, un accidente pequeño, ¿no es cierto?, una palmeta esté más arriba que la otra. No, plano, absolutamente plano y limpio. Genial, genial. Así deberíamos estar acá también, ¿no es cierto?, con las veredas buenas y sería más fácil caminar. Bueno, ya, sigamos. Entonces, en el movimiento del vestíbulo ocular del nistagmo, ¿no es cierto?, va a ocurrir primero un movimiento lento y después cuando se alcanza el límite posible del movimiento del globo ocular se produce un movimiento rápido en dirección a la rotación. Y ese componente rápido es el salto y es lo que definiría el nistagmo, ¿ya? Entonces el nistagmo va a ser el movimiento rápido que va a ocurrir una vez que ya alcanzamos el máximo de rotación del globo ocular y volvemos entonces a tratar de fijar la vista en otro punto y volvemos a tratar de fijar la vista en otro punto y así vamos generando nuestro nistagmo, que es el movimiento que va, ¿no es cierto? El componente rápido va a definir entonces la dirección del nistagmo. Si yo mi movimiento lento fue hacia la izquierda, el nistagmo ocurría hacia la derecha, y rápidamente. Al revés, si el movimiento lento fue a la derecha, el nistagmo ocurría hacia la izquierda, y rápidamente. ¿Vale? Ya, entonces, aquí, por ejemplo, veamos, estamos rotando en sentido horario, ¿ya? Entonces, si rotamos en sentido horario, vamos a tener una excitación de los músculos extraoculares en el otro lado, ¿ya? En el otro lado, y vamos a tener un movimiento compensatorio de los ojos, ¿ya? Bueno, aquí lo que estamos viendo, estos serían los canales semicirculares, ¿no es cierto? Y acá están todos los núcleos que permiten finalmente llegar hacia la inervación muscular, ¿no es cierto? Para el movimiento de los ojos. Entonces, primero, el movimiento de rotación, ¿no es cierto? Vamos a tener, estamos girando horario y vamos a encontrar que el canal semicircular, ¿no es cierto? La endolinfa se va a mover en sentido opuesto y esta otra también en sentido opuesto. Pero como estamos moviéndonos hacia ¿no es cierto?, hacia la derecha, se va a activar el canal semicircular derecho, ¿ya? Y ese va a activar entonces, va a ayudar a la activación del movimiento compensatorio de los ojos. Y después se va a producir la inhibición de los músculos extraoculares de un lado, ¿no es cierto?, y la excitación de los músculos en el otro lado. Y eso va a permitir el movimiento del nistagmo. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero ya con un poco más de detalle, ¿no es cierto? Las vías de control compensatorio, ya tenemos el movimiento horario, ¿cierto? Y tenemos el canal semicircular, acá, el nervio vestibular, ¿no es cierto? El ganglio de Scarpa, después tenemos los núcleos vestibulares y el núcleo abducens, ya que finalmente va a llegar por el nervio abducens hacia el músculo recto medial y el músculo recto lateral, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el nervio oculomotor, ya que va a generar una inhibición, ¿no es cierto?, en el músculo recto medial, y tenemos acá, ¿no es cierto?, el nervio abducens, que va a generar una excitación, pero va a depender de qué ojo sea, ¿no es cierto?, claramente, porque los ojos tenemos que inhibir y activar para poder generar los movimientos coordinados de los dos ojos hacia el mismo lado, ¿no es cierto? Entonces, para mover los ojos aquí, en movimiento, ¿no es cierto? Si estamos en movimiento hacia la derecha, ¿no es cierto? Bueno, en realidad hagámoslo así, horario, ¿no es cierto? Horario, y los ojos se van a mover en el sentido opuesto, ¿no es cierto? El movimiento compensatorio de los ojos va a ser el sentido opuesto y después va a ocurrir el nistagmo rápido hacia el mismo lado del movimiento. Entonces tenemos también, además del nistagmo, tenemos un nistagmo postrotatorio, ya que sería el movimiento cuando se detiene el hueso, ¿no es cierto?, el laberinto óseo, se detiene el laberinto membranoso, se detiene la cúpula, pero no se detiene la endolinfa, porque la endolinfa tiene inercia, entonces sigue rotando. Entonces, al seguir rotando, se va a producir, ¿no es cierto?, que los ojos se muevan en dirección opuesta al giro original, ¿ya?
Y esto es el nistagmo postrotatorio, el movimiento en dirección opuesta al giro original y causado por la inercia que está generando la endolinfa. De nuevo, es lo mismo que cuando uno gira, ¿no es cierto? Que vimos el movimiento de la cabeza, no necesariamente con un nistagmo, sino que un simple movimiento también va a producir lo mismo. Giro a la derecha, va a generar activación del canal semicircular derecho. Pero cuando se detiene el giro, la endolinfa sigue, ¿no es cierto? Y esa detención va a generar un estímulo. Y debido a este nistagmo postrotatorio, ¿no es cierto? La persona que se detiene se tiende a caer hacia el mismo lado que estaba girando. ¿Y cómo se explica uno eso? ¿Por qué? Porque se van a excitar los músculos extensores contralaterales, porque la persona cree que está rotando hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, si uno va girando hacia la derecha, ¿ya? Entonces el movimiento de rotación hace que uno crea que se va a caer hacia la derecha, hacia el mismo lado, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Uno tiende a activar la musculatura contralateral para mantener el equilibrio, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, si me detengo, si estoy rotando a la derecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo creo que me voy a caer, ¿no es cierto?, hacia la izquierda y entonces voy a activar la musculatura del lado izquierdo, porque yo creo que me voy a caer hacia allá, y al activarla voy a perder el equilibrio y me voy a caer hacia el mismo lado que se está generando la rotación, ¿ya? Entonces es por el efecto del nistagmo, en ese caso sería un nistagmo postrotatorio, ¿ya? Y en relación a las pruebas de los reflejos vestibulo-oculares, tenemos la prueba de Varani y la prueba vestíbulo-ocular. Por ejemplo, esta prueba sería interesante si ustedes pudieran tratar de hacerla en sus casas, ¿no es cierto? Girar en una silla, como esta que yo estoy, entonces girar en sentido horario, en sentido antihorario. Hacerlo girar 10 veces a un individuo normal en la silla y va a tener nistagmo rotatorio derecho durante la rotación, ¿cierto? Si yo lo hago girar hacia la derecha, ¿ya? Entonces nistagmo rotatorio a la derecha y después va a tener un nistagmo postrotatorio a la izquierda al finalizar la rotación. Y si yo le pido que se pare, va a tener que caerse hacia la izquierda. Ya va a tender a caerse hacia el mismo lado que estaba girando, porque va a creer que se va a caer para el otro lado y va a extender los músculos contralaterales y él mismo se va a botar, entre comillas. Es como que él solo se va a caer, ¿ya? Porque está activando los extensores contralaterales. Ya, y al finalizar se caerá hacia la derecha, porque siente que rota a la izquierda, entonces tiene sus extensores izquierdos para el equilibrio, ¿no es cierto? Esa sería una prueba. Yo sé que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado que hemos subido a cuestiones donde nos dan vueltas, ¿no es cierto?, en los parques de diversiones, en las plazas, y una vez que uno sale de ahí se cae hacia el mismo lado que estaba rotando la máquina esa, ¿no es cierto? No sé si lo han vivido alguna vez. Pero si no, sería bueno que traten de hacerlo, sí, en un lugar seguro, donde no se puedan pegar, por supuesto, no haya nada filudo ni duro, ¿no es cierto? Así que eso, con seguridad si lo hacen, ningún problema, ¿ya? Lo otro sería la prueba vestíbulo-ocular, ¿ya? Esto es para los que se lavan los oídos, ¿ya? Hay gente que nunca se lava los oídos, pero yo, por ejemplo, soy de las personas que me tengo que lavar los oídos porque junto cera, cerumen en los oídos, ¿ya? Y efectivamente he sentido nistagmo, he sentido alteraciones, ¿no es cierto?, de mi equilibrio, dependiendo de la temperatura, dependiendo de cuál oído estoy haciendo el lavado, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, tomo mucha precaución y trato de hacerlo lo más rápido en los dos oídos, para que no me genere el mareo, ¿no es cierto? Bueno. Si uno ¿cómo sería esta prueba? Si uno se la lava los oídos con la cabeza inclinada hacia 60 grados, hacia atrás, ¿ya? Los canales semicirculares horizontales van a quedar en una orientación vertical, ¿ya? Si uno está en 60 grados. Si el lavado ocurre con agua caliente, el nistagmo ocurre hacia el lado tratado, hacia el lado, supongamos, derecho. Hacia allá va a ocurrir el nistagmo. Y si hay con el agua helada, el nistagmo ocurre hacia el lado opuesto, ¿ya? Me lavé el lado de oreja derecha, el nistagmo va a ocurrir hacia el lado izquierdo. Si me lavé con agua caliente, en el lado derecho, el nistagmo va a ocurrir hacia el lado derecho. Es interesante también ese tipo de fenómenos para que podamos entender cómo van ocurriendo estos reflejos vestíbulos oculares. Ya, bueno, ahora les ofrezco, antes de que vayamos al break,
si quieren que veamos un Kahoot chiquitito para que probemos cuánto hemos aprendido, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, Ya, profe. vale. Y así tenemos un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Va a ser de lo que vimos ahora o también de lo que vimos de oído en la clase pasada? De ahora. Ya, partamos. Wow. Esto fue como un flash, ¿eh? Súper rápido. En realidad todas las preguntas son parecidas, son muy fáciles, así que aquí es la rapidez la que yo creo que vale. Vamos. Verdadero, ¿ya? Totalmente verdadero. Algunos pensaron que era falso, pero bueno, vamos a ver. Uy, María José, mira, adelante. Bien. Es verdadero, ¿no es cierto? Es generado por el octavo par. La María José, chuta. A ver, veamos si va a ganar, capaz. Oh, menos de 5 segundos, contestaron todos, súper bien. Genial, bien hecho. Ya. Y la María José va, pero súper bien. Wow, es correcto, ¿no es cierto? Se inclinan los estereocilios hacia el quinocilio. Ya, al revés, cuando es el quinocilio, ¿no es cierto? El que se mueve y se mueve hacia los estereocilios, entonces ahí no hay activación. Pero cuando son los estereocilios que son jalados hacia el quinocilio, es el gigante que tira. ¿Ya? Esta descripción es el gigante que tira a los enanos, ¿no es cierto? Con la cadena. Por eso hay activación. Pero, ya, muy bien. Uy, María José, te tiraron al tercer lugar. Bueno, eso es falso, ¿no es cierto? Porque eso lo hacen el utrículo y el sacro, ¿no es cierto? Genera la aceleración lineal de la cabeza. Wow, la Constanza Ibáñez, miras, quedó pero en primer lugar con una racha de 7 respuestas correctas. Wow, muy bien, Constanza. Ya, y creo que la última, veamos. Falso, ¿no es cierto? Porque detecta las aceleraciones lineales, no las angulares.
¿Y quién ganó? La Constanza Ibáñez, segunda la María José y tercera la Bárbara. Súper bien, felicitaciones. ¿Ya? Ya, listo chiquillos, vamos a hacer un break de 10 minutos y volvemos para hablar de los, del sistema químico, ¿ya? Perfecto. Entonces vamos a dejar de... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Profe, usted dijo que había subido, me había comentado que había subido el PPT, ¿verdad? ¿Sí? ¿No Pero está? yo me metí recién a Semuta y no lo, o sea, bueno, cuando estaba empezando la clase porque empecé a notar en otro lado. Pero ¿alguien lo vio? The recording has stopped. Yo tampoco lo vi, profe. Recorded. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí los sentidos químicos, ¿ya? El primero sería el olfato, que en términos prácticos para nosotros sería innecesario, pero sin embargo, si uno lo mira en términos evolutivos, para muchos animales es absolutamente esencial, ¿ya? Ellos logran por el olfato comunicarse, logran ver si viene algún depredador, si hay algún macho alfa parecido que le quiera quitar las hembras, etcétera, ¿no es cierto? Hay muchas posibilidades que el olfato sea extremadamente importante. En insectos también es muy importante el sistema olfativo para la comunicación de ellos. Los sonidos también, ¿ya? Así que el olfato con nosotros puede que parezca como algo rudimentario, menos relevante, pero es muy relevante en general, ¿ya? Y la otra cosa es que el olfato también representa prácticamente un lugar donde la comunicación de los nervios es absolutamente directa con el medio externo. Y aquí tengo yo el epitelio olfatorio, ¿ya? En contacto totalmente directo con el bulbo olfatorio. Y el epitelio olfatorio está en el exterior. Está en contacto con esta mucosidad, ¿no es cierto?, de las cavidades. Y por lo tanto, aquí es donde puede entrar, por ejemplo, la cocaína, otro tipo de drogas, puede entrar absolutamente directamente hacia nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Así que es muy complejo también este tema, ¿ya? En lo que tiene que ver con la drogadicción. Ya. Veamos en relación a las alteraciones que tiene. Tiene que leer calladito para que Sí, sí, el mind, sí, pues. Mind to three, go. Ya, llévalo a leer allá el libro allá, ¿ya? Ya, dígale chao a los niños. Vaya, vaya. Y cerrame la puerta, ¿ya? Chao. Eso, muy bien. Listo, ya. Entonces, cuando no tenemos sentido del olfato, tendríamos anosmia. Si tendremos un déficit o poco olfato, hiposmia. Y si tenemos una distorsión de que lo estamos oliendo, digamos, no es exactamente lo que es, tendríamos una disosmia. ¿Ya? En este caso, en el epitelio olfativo vamos a tener distintos tipos de células. Hay células de soporte, hay células basales, que son células madres, y que son uno de los pocos lugares donde en nuestro sistema nervioso tenemos... ¿no es cierto?, mitosis y creación de nuevas neuronas, ¿ya? Neurogénesis. Y tenemos las neuronas aferentes primarias no mielinadas, ¿ya? Y estas vías aferentes van hacia la corteza olfativa primaria, o también conocida como la corteza prepiriforme, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos una visión general de la vía, el receptor olfatorio, el nervio olfatorio, llega al bulbo olfatorio, ¿no es cierto?, y desde ahí se va a distintas estructuras, como por ejemplo la corteza prepiriforme. O tubérculo olfatorio. También puede pasar por la amígdala, la corteza entorrinal, y desde ahí, ¿no es cierto?, va a seguir hacia otras vías, incluyendo el tálamo, o el hipotálamo, puede ser en algunos casos, corteza orbitofrontal, o también la formación del hipocampo. Entonces tenemos muchas posibilidades donde puede, ¿no es cierto?, llegar las aferencias sensitivas hacia nuestro cerebro. Acá está el bulbo olfatorio, ¿no es cierto?, a través de una vía ya mirado desde abajo, el tubérculo olfatorio, ¿no es cierto?, la corteza piriforme, aquí, la amígdala y la corteza entorrinal en este punto, ¿ya? Y ahí tendremos la visión también de los distintos lugares
en este corte sagital, ¿no? O es coronal. ¿Cómo se llama este corte? Este corte que estoy mostrando, ¿cuál es el nombre correcto del corte? Coronal, o Coronal. también lo conocía como frontal. Coronal, ya. Coronal si es que se hace a la altura de la sutura coronal. Perfecto, ya, muy bien. Si no, en otro caso, si es más adelante o más atrás, se llama frontal. Frontal, ya, perfecto, muy bien. Bien, bien, ¿veis? Como ustedes me enseñan anatomía. Ya. Ahora, los mamíferos pueden percibir sustancias odoríferas y los que ganan, pero lejos, lejos son los perros, ¿no es cierto? Los perros tienen un olfato, pero extraordinario, y tienen un bulbo olfatorio. Si ustedes se dan cuenta, la relación anatómica de volumen del bulbo olfatorio de una rata comparado con el hombre, nosotros no tenemos nada comparado con una rata, ¿no es cierto? Y miren que la rata tiene solamente un aumento de unos 15 millones de neuronas. Nosotros tenemos unos 12 millones de neuronas olfatorias, ¿ya? Pero como la rata tiene un cerebro muy pequeño, entonces claramente que esa cantidad de neuronas olfatorias es grande en relación a su cerebro, ¿ya? Y a su encéfalo como tal, ¿ya? Entonces, gran área superficial del epitelio olfatorio y gran área relativa en especies como los perros, las ratas, reflejan la importancia que tiene el olfato en estos animales. Y hay muchos otros animales que uno no los va a ver, ¿no es cierto?, pero son realmente que tienen una capacidad olfatoria, pero enorme. El sabueso tendría 4.000 millones de neuronas, el perro típico unos 1.000 millones de neuronas, receptor olfatorio. Ya, nosotros los seres humanos tenemos una sensibilidad a los olores, ¿ya? Y en ese caso la detección correcta del olor bajo un 50% se consideraría al azar, ¿ya? Entonces, si estamos, por ejemplo, debajo de esta línea punteada, significaría que no, en realidad no estamos percibiendo, sino que simplemente al azar. Y sobre el 50% de respuesta correcta significa que ya estamos percibiendo correctamente ese olor, ¿ya? Aquí tenemos dos tipos de moléculas con olor, el ozono y el de limoneno, ¿ya? En partes por millón, ¿ya? El ozono se puede detectar entonces en 10 partes por 1.000 millones, ¿ya? O sea, de aquí para arriba, de ahí ya claramente se puede detectar, y acá en este otro punto ya no se puede detectar, ¿no es cierto? El limoneno entre 15 partes por 1.000 millones, que es el punto que está por acá. Y la percepción dependiente de la concentración, por ejemplo, en B sería esta dependiente de la concentración. Yo puedo detectar este indol. Si está en concentraciones bajas, voy a detectar como una sensación floral. O si está en altas concentraciones, voy a detectar como que está podrido, ¿ya? O si son enantiómeros, por ejemplo, el D-carbona o el L-carbona, ¿ya? Y el D-carbona sería la hierbabuena y el L-carbona sería la alcarabaea. Entonces son enantiómeros, son imágenes especulares una de la otra, sin embargo tienen distinto olor, ¿ya? Porque tendríamos receptores específicos para cada uno de ellos. Y las sustancias percibidas como placenteras o desagradables pueden generar patrones de activación, ¿no es cierto?, de la corteza orbitofrontal singular, y pueden generarnos estas sensaciones de desagrado, ¿ya? Dependiendo de dónde, qué patrón y qué tipo de corteza es la que yo voy a activar, ¿cierto? En rojo, lo que está puesto en rojo, ¿no es cierto?, va a ser la corteza singular, y en blanco la corteza orbitofrontal, la que estaría acá, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos un patrón placentero, pero si activamos solamente la corteza singular, sería un patrón desagradable. Y con la edad vamos perdiendo la sensibilidad, ¿no es cierto? Tenemos cada vez menos sensibilidad olfatoria. Cuando somos más jóvenes tenemos una alta sensibilidad, ¿no es cierto? Un porcentaje de respuesta correcta importante, y después ya la edad que yo tengo, por ejemplo, yo estoy por acá ya, así que ya me queda poco para seguir perdiendo capacidad olfatoria, ¿ya? Y comparando los tipos, las personas anósmicas con los sujetos normales, aquí se dan cuenta de la cantidad de respuestas que tienen los anósmicos, ¿no es cierto? Con 0 puntaje, altas respuestas, y así sucesivamente con respuestas correctas muy bajas, ¿no es cierto?
En cambio, los que tienen sujetos normales tienen una tasa de respuesta creciente, ¿no es cierto?, a mayores respuestas correctas, ¿ya?, comparativamente con una anónima. Y acá tendríamos la corteza orbitofrontal, ¿no es cierto?, adelante, y la corteza prepiriforme y la amígdala, ¿no es cierto?, cómo se van a ir activando cada vez menos neuronas en estas cortezas, lo cual va implicando esa pérdida, ¿no es cierto?, de la capacidad olfatoria. Y en hombres y mujeres también, pues ustedes saben que las mujeres tienen un olfato, una capacidad visual de escanear, de revisar, de percibir, ¿no es cierto?, extraordinariamente importante. Así que en una mujer se muestra cómo el hipotálamo anterior se activa mejor y en el hombre el hipotálamo más posterior se activa, ¿ya?, con la sensibilidad a los perfumes, ¿ya? Por eso las mujeres son tan, digamos, entre comillas, sensibles, ¿no es cierto?, porque tienen una capacidad diferencial en relación a los hombres, que estamos más preocupados de otro tipo de cosas, ¿ya? Las mujeres están más preocupadas de las cosas sociales en algunos casos, y logran detectar en un conjunto de personas, por ejemplo, llega una pareja, un hombre con mujer, llega a una fiesta, y la mujer, yo diría, en los primeros 5 minutos detecta lo que está ocurriendo en la fiesta, qué es lo que está pasando. Sí que algunos se pelean, si están bien, si hay algunos que quieren pololear o no pololear, como que saben inmediatamente y logran captar lo que está pasando. En cambio, los hombres somos más, entre comillas, despistados, ¿ya? Y nos preocupamos de qué, del partido de fútbol, nos preocupamos de si está el amigo o no está el amigo, y de hablar de auto, hablar de, no sé, de cosas como esa, de trabajo. No nos preocupamos tanto de los detalles que sí una mujer sí se preocupa de muchos detalles, ¿ya? Son características diferenciales, ¿no es cierto?, entre hombre y mujer. Bueno, el epitalio olfatorio, entonces ya sabemos, va a tener distintos tipos de células, y hay diferencias entre el epitelio olfatorio, que es más grueso, y el respiratorio, que es más delgado, ¿ya? Por ejemplo, en A, vamos a ver el epitelio olfatorio, que estaría formado por estas células, ¿no es cierto?, olfatorias, que tienen unos cilios, ¿ya?, y que son los que tienen los receptores para las sustancias odoríferas, ¿ya? Son muchas combinaciones posibles de receptores, patrones de receptores que van a permitir captar los distintos olores que vienen, ¿no es cierto?, viajando en el aire. ¿Ya? Y ese olor se tiene que disolver, ¿no es cierto?, en este moco, y así atravesar hasta llegar al receptor, ¿ya? Al unirse con el receptor va a producir una despolarización y eso va a generar posteriormente un potencial de acción. Entre medio de las células olfatorias vamos a tener células de sostén que van a mantener a las células en su lugar. También vamos a tener células basales, ¿no es cierto?, que están acá, y acá una célula madre que está en división, para regenerar a la célula receptora de célula olfatoria, ¿ya? Y después vamos a observar también las glándulas de Bowman, que son las glándulas que dan origen a la mucosidad, y observamos cómo las fibras, ¿no es cierto?, los axones aferentes, van atravesando el hueso etmoides, su lámina cribosa, ¿no es cierto?, y llegar hacia el bulbo olfatorio que está adentro del cráneo, ¿no es cierto? Acá está afuera y hacia abajo está adentro. Ya, en vez se observa la diferencia de los patrones, ¿no es cierto?, del epitelio olfatorio, que es más grueso. Por ejemplo, este epitelio olfatorio, acá estaría el epitelio respiratorio, en este otro lado, ¿ya? Hay unas diferencias de la capa epitelial. Y en C se va a ver la presencia de células madres, ¿ya?, que va a permitir la regeneración del tejido, ¿ya? Y se vuelve a regenerar después de 21 días, por ejemplo, de una lesión. Aquí está el tejido lesionado, primero partido de tejido normal, el tejido se lesionó, por ejemplo, puede ser con tetracloruro de carbono, algún tipo de tóxico, y yo pueda estar inhalando, ¿no es cierto? Y eso va a generar pérdida del tejido, y después, gracias a la actividad de las células madres, se vuelve a regenerar todo el epitelio nuevamente, y a recuperar su función prácticamente 100%. Ya, ¿cómo se van a generar potenciales receptor con los olores? Ya, por ejemplo, y aquí yo voy a darle una sustancia odorífera con una pipeta a una célula
ciliada, olfatoria, en el lado de los cilios, ¿ya? Entonces, fíjense que al darle el olor, va a producir una corriente de entrada que va a ser, ¿no es cierto?, una corriente despolarizante. Entonces aquí va a tener un potencial de receptor, ¿ah?, asociado a el estímulo odorífero. Y si el estímulo se agrega, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la célula, en realidad la cantidad de potencial de receptor es muy pequeño que se va a generar. Entonces, claramente, esto demuestra dónde están los receptores del olfato, que están en la punta de los cilios, como lo habíamos dicho inicialmente, ¿no es cierto? Es de ahí donde se inicia el estímulo. Y los pasos de la transducción de señal sería que la molécula odorífera se une a las proteínas receptoras, ¿no es cierto? Y esto activa una proteína G olfatoria, ¿ya? Eso, si uno lo lee de un solo línea, dice golf, ¿ya? Pero no es golf. La proteína G OLF, olfatoria, lo cual aumenta el AMP cíclico y eso, ¿no es cierto?, abre canales catiónicos. Y esto genera la despolarización del cilio olfatorio, ¿ya? Entonces, esta molécula odorífera se unen a una de muchas de las 1000 proteínas olfativas receptoras. Y esta proteína activa estas proteínas olfatorias, ¿no es cierto?, las moléculas olfatorias, activan, las proteínas receptoras olfatorias activan a la proteína G, correctamente, ahí sí, ¿ya? Y esa está asociada a una adenilato ciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a aumentar la conductancia de canales catiónicos de sodio, potasio y calcio, ¿ya? Va a generar un potencial despolarizante de receptor que al llegar al umbral se va a inducir el potencial de acción, ¿ya? Entonces, eso visto de este otro esquema sería, la molécula odorífera llega, ¿no es cierto?, a la proteína receptora, que está asociada a una proteína G olfatoria, la cual transforma ¿no es cierto?, esta proteína G transforma, o libera, perdón, la subunidad alfa, se libera, unidad GTP, y se mueve por la membrana y llega hasta donde está la adenilato ciclasa, la activa, la cual entonces ahora transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico se une a canales catiónicos, ¿ya? Por el lado intracelular. Se abre el canal y entra, ¿no es cierto?, sodio, calcio, etc. El calcio, a su vez, después activa otros canales, como el canal de cloro con compuerta de calcio, ¿ya? Y el mismo calcio después puede ser expulsado hacia afuera por el antiportador sodio-calcio, ¿ya? Entonces, hablaríamos de que estos son receptores metabotrópicos, ¿ya? Porque van a activar a producir un segundo mensajero asociado a una proteína G olfatoria y a la adenilato ciclasa. Y que como consecuencia de esta activación de la molécula de la cascada de transducción de señales, entonces vamos a tener que se va a producir una activación de la proteína G, ¿no es cierto?, y de la proteína adenilato ciclasa tipo 3, ¿ya? Y del canal catiónico con puerta de AMP cíclico, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver en este tipo de ejemplo, donde se ve, ¿no es cierto?, un epitelio normal que va a responder a estos olores, citralba o isomentona, ¿ya? Entonces, tiene potenciales receptores. Pero, ¿qué va a pasar si es que tuviésemos inactivación de la proteína G? ¿Ya? Si hay una inactivación de esta molécula, de la proteína G olfatoria, no se va a generar un potencial de receptor. Si se inactiva la adenilato ciclasa, tampoco hay una respuesta al estímulo. Y si se inactiva los canales catiónicos con puerta de AMP cíclico, también se inactiva la capacidad de percibir estos olores. Este experimento, que es muy elegante, ¿no es cierto?, porque en el fondo lo que hicieron es mutar los 3 genes en forma separada, y fueron viendo que bastaba con que se mutara una parte de esa cadena y toda la cadena se paralizaba, y no se lograba generar ningún tipo de potencial de receptor, ¿ya? Por lo tanto, todos estos pasos son necesarios para generar un potencial de receptor en la célula receptora de los olores, ¿ya?
Y las vías entonces serían, tendríamos receptor olfativo, sería la neurona de primer orden, que estaría en contacto con el medio externo. En los glomérulos habría una convergencia de 1000 es a 1. Acordémonos de que entonces significa que está teniendo un campo receptor más o menos amplio, ¿ya? Por lo tanto, 1000 neuronas olfatorias sinapsan con una sola neurona en la célula mitral, que sería la neurona secundaria, ¿no es cierto? Y después estas células mitrales se proyectan la información hacia el tracto olfatorio. Entonces tendríamos aquí, ¿no es cierto?, las moléculas odoríferas con receptores en los cilios, y esta sería la neurona primaria, ¿no es cierto? Produce su potencial, ¿no es cierto? El axón cruza la placa cribiforme y hace sinapsis en orden de 1000 a 1 con la célula mitral, con una célula mitral. ¿Ya? Y esta célula mitral después va proyectándose hacia el tracto olfatorio, ¿ya? Y tanto el glomérulo como las células mitrales que se proyectan van a formar el bulbo olfatorio. ¿Ya? El gusto. En relación al gusto, podríamos decir que podemos ahora medir o percibir 5 tipos, ¿no es cierto?, de sabores. Un sabor que sería más o menos de tipo salado, ¿ya? Eso significa en general que va a tener sodio, ¿ya? Un sabor dulce que normalmente estaría asociado a la glucosa, pero también puede estar asociado a otras moléculas que también dan el gusto a dulce. El amargo, que normalmente se asocia a algo malo, ¿ya? Uno tiende a asociarlo con cosas que pueden ser malas, cosas negativas para nuestro cuerpo, ¿ya? Y que en general, si uno tiende a comer algo que está amargo, normalmente va a tender a escupirlo o a no seguir masticándolo, a botarlo, ¿no es cierto?, o a rechazarlo. ¿Ya? Lo agrio, que estaría asociado a la presencia de protones, y que no necesariamente sea algo malo, puede ser ácido cítrico, algún tipo de ácido. Y el umami, que tiene que ver con un tipo especial de endulzante asociado a aminoácidos, ¿no es cierto? Serían los 5 sabores, ¿ya?, que podemos percibir. Estos son percibidos por, ¿no es cierto?, ya sea por el séptimo par o por el noveno par, dependiendo de qué sector de la lengua estamos hablando. Si estamos hablando de los 2 tercios anteriores, estamos hablando del séptimo par. Si estamos hablando del tercio posterior, estaríamos hablando en general más bien del noveno par, ¿ya? Y los lugares donde podemos ir percibiendo estos sabores, ¿no es cierto?, están asociados en esta zona, ¿no es cierto?, de nuestra corteza. Las alteraciones serían ageusia, que sería ausencia, hipogeusia, déficit, hipergeusia, mucha sensibilidad, y digeusia, una distorsión de esa percepción, ¿ya? ¿Cómo estaría formado un botón gustativo? Está formado por unas papilas gustativas, ¿ya?, que pueden tener una estructura caliciforme, foliada o fungiforme, ¿ya? Y está formado por células de soporte, células basales y las células, ¿no es cierto?, receptoras gustativas. Que el sabor va a pasar, ¿no es cierto?, a través de un poro gustativo, que sería este poro, ¿no es cierto?, por donde entra, y ese estímulo gustativo va a activar estas células, ¿no es cierto? Entonces, los receptores del gusto se van a encontrar en el interior de estos botones gustativos, ¿ya? Este sería un botón. Y en el interior va a estar estas células que van a percibir ¿no es cierto?, los sabores. Y estas células receptoras no serían neuronas, sino que serían células epiteliales, ¿ya? Es importante tenerlo claro. No es lo mismo que en el sistema olfativo, que son neuronas las que generan esa percepción, esa recepción. Y los botones gustativos están dispersos en el paladar, la faringe, la laringe y la lengua. Varios cientos de botones gustativos se ordenan en papilas gustativas como caliciforme y foliada, ¿ya? La organización de las papilas estaría acá, ¿no es cierto? Las caliciformes estarían en la parte posterior, las papilas foliadas relativamente anteriores a las papilas caliciformes, y papilas fungiformes
que estarían, ¿no es cierto?, más en la punta, donde percibiríamos relativamente mejor el salado, el dulce y el umami, ¿ya? Ahí estaría la posición, aun cuando hay estudios que dicen que en realidad esta ubicación no es tan perfecta, ¿ya? No tenemos que creer a la ubicación tan perfecta. En realidad hay más solapamiento del que pareciera que uno quisiera, ¿ya? Pero es una buena forma de por lo menos tener una visión general de cómo está, ¿ya? En cuanto a la visión anatómica, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, las papilas caliciformes, ya sabemos que están inervadas por el noveno par. Las foliadas, ¿no es cierto?, estarían acá un poquito más anteriores, y las papilas fungiformes adelante con la inervación del séptimo par, ¿ya? Y ahí tenemos una visión de ellas, cómo va generando este poro, por el cual, ¿no es cierto?, podemos, estos surcos, por el cual pueden entrar, ¿no es cierto?, los sabores. Y en cada una de las estructuras, ¿no es cierto?, vamos a ir teniendo este poro gustativo, ¿no es cierto?, que va a estar formada por estas microvellosidades y por la convergencia de distintos tipos de células gustativas o células basales que van formando la estructura, ¿ya? Por donde va a entrar directamente el sabor. Y finalmente se va a generar una especie de sinapsis, ¿no es cierto?, con estas células epiteliales que van de alguna forma a estimular, ¿no es cierto?, a estas aferencias sensitivas a que generen potenciales de acción, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la visión de ello. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? Ocurriría aproximadamente de la siguiente manera. Llega el sabor, ¿no es cierto?, la molécula de sabor, y se va a unir, va a entrar de distintas maneras. Por ejemplo, si es, supongamos que sea sodio, y entonces estamos percibiendo el sabor salado, o si fuera el ácido, estamos percibiendo los protones. Basta y sobra con que exista un canal iónico para que entren, y eso va a generar, ¿no es cierto?, una despolarización. Porque sabemos que tanto los protones como el sodio está más concentrado afuera. Si entran, despolarizan. Y esa despolarización es suficiente para abrir canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, dependiente de voltaje. Una vez que ocurre eso, ¿no es cierto?, basta y sobra con que el potasio, el calcio haya entrado, y las vesículas que están acá con neurotransmisores se van a liberar, ¿no es cierto?, y eso va a estimular a la neurona sensitiva primaria, que tiene receptores para serotonina. Entonces estamos hablando de que aquí las células epiteliales receptoras del sabor serían serotoninérgicas. Estaríamos liberando serotonina a la neurona primaria, ¿ya?, que a su vez va a generar un potencial de acción, ¿ya? Entonces estamos hablando de que pueden haber receptores, en este caso ionotrópicos, este sería un receptor ionotrópico, pero también para el dulce, el amargo y el umami pueden haber receptores metabotrópicos asociados a proteínas G. En este caso, las proteínas G, ¿no es cierto?, van a poder generar aperturas de canales TRP o, ¿no es cierto?, la activación directa, o que también puede generar despolarización directamente, ¿ya? Entonces, en resumen, tendríamos que los receptores metabotrópicos para el dulce, el umami, el aminoácido y el amargo, y el receptor ionotrópico para salado y ácido. Y en general, por distintas vías, estos receptores van a aumentar el calcio, que es lo que nos interesa. Eso va a aumentar la secreción de serotonina, y eso va a generar un estímulo serotoninérgico sobre la neurona sensitiva primaria, que va a producir un potencial de acción, ¿ya? Aquí tendríamos el mecanismo de transducción del gusto. Si lo miráramos ahora uno por uno, sería más o menos así. Bastaría y sobraría que el receptor para el salado fuera un canal de sodio sensible a amilorida. Y listo, y tengo ya la percepción de este gusto. Para el ácido, bastaría y sobraría con un canal TRP sensible al protón, ¿ya? Por lo tanto, ahora yo estoy consumiendo, no sé, limón, ¿cierto? Y va a entrar el ácido hacia mi célula, ¿cierto?, receptora de ácidos, y yo voy a percibir el sabor ácido, y se me va a arrugar la frente, ¿no es cierto? O si yo estoy comiendo un helado que está dulcecito, ¿no es cierto?, rico, se va a activar un receptor metabotrópico con una proteína G, ¿ya?, que va a estimular la fosfolipasa C y va a producir IP3, que va a producir la activación de canales TRPM, ¿no es cierto?, para producir conductancia de calcio.
Y el calcio va a generar la liberación del neurotransmisor. Lo mismo que la despolarización generada por protones o por el sodio, ¿ya? Y el amargo también, ahora en este caso va a ser un receptor también metabotrópico asociado a la gustdosina, ¿ya? Que es la que permite percibir el sabor amargo y que en el fondo, en cierta manera, uno podría decir que este sabor está asociado un poco a la supervivencia, porque te evita comer cuestiones que, entre comillas, puedan ser venenosas, ¿ya? O estén malas o te hagan daño. Se libera la unidad alfa, se une a la fosfolipasa C, produce el IP3, y el IP3 abre un canal de calcio ahora, y ya tenemos listo la activación del calcio adentro, ¿cierto? O sea, en el caso de los aminoácidos y el amargo, tenemos inmediatamente resuelto el problema del calcio, porque se abre inmediatamente. En el caso de estos otros, es la despolarización la que puede generar la apertura del canal de calcio dependiente de voltaje, ¿no es cierto? Y aquí está resumido, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en cada uno de los casos. El amargo son una proteína G, ¿no es cierto?, que aumenta IP3, calcio, se abren los canales TRP y se despolariza. Libera la serotonina. En el caso del dulce y el umami, también es una proteína G, o sea, es un receptor metabotrópico. IP3 calcio, se abre el canal TRP, se despolariza. En el caso del, ¿no es cierto?, del ácido, entonces el protón entra directamente a través de canales de sodio, ¿no es cierto?, epiteliales de sodio, y ingresa el protón y despolariza directamente. O lo mismo, el sodio entra a través de sus propios canales epiteliales de sodio, ¿no es cierto?, y despolariza. Y se genera la liberación de la serotonina. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, corte histológico, donde se ve las células gustativas marcadas para el sabor dulce, para el umami o para el amargo, ¿ya? Y vamos viendo acá, ¿no es cierto?, las respuestas en relación con el agua, la respuesta conductual, ¿ya? Aquí tenemos el canal TRP, ¿no es cierto?, como eso significa que hay un aumento acá en la concentración de sucrosa, y en tipo salvaje vemos cómo se va generando, ¿no es cierto?, un aumento de respuesta conductual asociado a este tipo, ¿no es cierto?, de sabor, el sabor dulce. El sabor dulce es un sabor que genera mucha dependencia, ya genera mucha habituación y genera mucho, ¿no es cierto?, dependencia. Finalmente uno termina sintiéndose súper dulce dependiente, ¿ya? De tratar de comer el dulce, lo cual puede ser en algunos casos nocivo para la salud, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, qué pasa cuando aquí tenemos una mutación de este receptor y qué pasa cuando tratamos de rescatar, ¿no es cierto?, este tipo de receptor. Ahí se empieza a recuperar un poco la sensibilidad. Aquí tenemos otra vez una mutación de los receptores y tenemos la respuesta normal. Y esta mutación puede, ¿no es cierto?, también dar origen a, por ejemplo, en el tipo salvaje, a una respuesta conductual normal con el glutamato. Si ustedes ven aquí el glutamato que está aumentando para la percepción del umami, ¿ya? Y acá tenemos la situación con la inhibición de la fosfolipasa o inhibición del receptor, ¿ya? Entonces no vamos a tener esta respuesta conductual que se muestra acá. Y en términos del amargo, ya la quinina es una molécula amarga, ¿cierto? Y yo voy a tener cada vez menos deseo de ir consumiendo eso, ¿ya? Porque me va a generar un rechazo. Entonces, a mayores concentraciones, como se ve acá, claramente va a haber menos respuesta de los animales en relación a querer tomar eso. Estos experimentos se han hecho con animales que están tomando este tipo de agua. Son aguas que se enriquecen con el dulce, con el umami o el amargo, ¿ya? Y si yo voy enriqueciendo con concentraciones crecientes de quinina, voy a ir teniendo cada vez menos conducta de tomar ese tipo de agua, ¿ya? Fíjate de que siga avanzando, ¿a qué nos referimos con tipo salvaje?
Ya, tipo salvaje se refiere siempre a una respuesta normal, ¿ya? El salvaje son las respuestas normales que tiene el animal en relación al aumento de esta molécula. Entonces, si yo voy aumentando el glutamato, la conducta del animal en relación a tomar agua sola, o sea, supongamos que yo le tengo a un animal, en una jaula le tengo agua sola y agua con glutamato. Si yo le agrego glutamato en condiciones bajas, el animal va a querer el agua sola, porque para que sea igual tendría que ser 0. Que no hubiera conducta asociada a esa agua con glutamato. Entonces, con muy pocas concentraciones, por ejemplo, aquí estamos hablando ya de 3 milimolar, ya tenemos prácticamente cuadruplicada la conducta. O sea, va a ir 4 veces más a la botella con agua con umami que a la botella de agua sola. Si estamos, por ejemplo, en 100 milimolar, va a ir 12 veces más o 11 veces más a la botella que tiene umami. Y así, ¿ya? Eso es el tipo salvaje y la respuesta normal que tiene la persona. Lo que se muestra acá son mutaciones, alteraciones en los receptores. ¿Ya? Esto que muestra aquí son mutaciones del receptor. ¿Ya? Y sí, entonces significa que yo puedo desplazar la respuesta normal a una respuesta 0. Esto que está aquí es una respuesta absolutamente 0. No hay cambio de conducta. ¿Ya? Y acá claramente es una respuesta que trata de alejarse de este estímulo. ¿Por qué? Porque el animal, fíjate que incluso estamos hablando de 0 hasta 1.2, ni siquiera hay una conducta grande de cambio. Aquí son cambios enormes, o sea, 2 veces, 4 veces, 10 veces más preferencia. En todos los casos, ¿te das cuenta? Pero acá estamos hablando de que la preferencia es 1, sería que no hay preferencia, pero aquí incluso hay menos de 1. O sea, claramente hay un rechazo, ¿no es cierto?, hacia este tipo de líquido, ¿ya? Eso es lo que está demostrando esto. Que los animales van a tender a evitar ese tipo de sabor. Y eso es lógico, porque por razones de sobrevivencia, como hemos dicho, el amargo puede estar asociado a cosas venenosas, cosas que nos pueden hacer mal. Ya, bueno, habiendo dicho eso, quedó claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, bueno. Listo, entonces ahora tenemos las vías del gusto. Ya sabemos que puede ser por el séptimo par, por el noveno o por el 10º. Su aferencia van a sinapsar en el núcleo del tracto solitario y luego van a sinapsar en el núcleo ventro-posteromedial del tálamo, que estaría la neurona de tercer orden, y desde ahí irían la corteza gustativa insular y frontal, ¿no es cierto? Corteza frontal o la corteza insular, desde, ¿no es cierto?, el tálamo, y van a llegar a su neurona cuaternaria, donde vamos a finalmente a percibir el sabor, ¿ya? Y aquí estaría la forma en que las aferencias van viajando, ¿no es cierto? Llegan al núcleo del tracto solitario, ascienden al tálamo y desde ahí a la neurona cuaternaria. Ya, ¿y qué conexiones tienen? Ya, por ejemplo, el nervio, el glosofaringio va a tener conexiones con el tercio posterior, ya lo vimos, de la lengua. El facial va a tener, ¿no es cierto?, conexiones con los 2 tercios anteriores, y el vago va a tener con los corpúsculos gustativos de la epiglotis. Llegan al núcleo del tracto solitario, al núcleo ventro-posteromedial del tálamo, y de ahí a la corteza gustativa insular y frontal, y también hace sinapsis y conexiones con la amígdala o con el hipotálamo. Ya, bueno, uy, no pensé que iba muy